Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous. So, hello everyone. Hola a todos. Bienvenue pour cette rencontre internationale sur la plateforme d'Eden à Eden. Welcome to this international meeting on Eden to Eden's. Bienvenidos a esta reunión internacional por la plataforma de Zoom del Ministerio de Eden a Eden. Et l'ancien Parminder. Our speaker today will be Elder Commander. Quien presentará hoy es el anciano Parminder. Avant de laisser la place, nous allons écouter un chant qui sera interprété par Amanda. Before we start, we're going to listen to. Antes de comenzar vamos a escuchar una canción a cargo de Amanda. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne étude. So, I wish you a good time listening. Les deseo que puedan disfrutar la canción y que tengan un buen estudio. Oh, parlez-moi de Christ mon sauveur sur ce grand air. Me revenez, chantez sa grâce et sa faveur, son nom béni, chantez, chantez. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Oh, dites-moi que sa puissance peut me garder, me soutenir dans la détresse et la souffrance, maintenant et dans l'avenir. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai sans me plaindre pendant l'éternité des cieux. Oh, dites-moi que dans l'orage, sa voix parle aux flots en fureur et nous dit mon enfant, courage, de l'aube voici la lueur. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai sans me plaindre pendant l'éternité des cieux. Oh, répétons-le tous ensemble, il vient bientôt, le jour est près de tout pays. Il nous rassemble, veillons, prions et soyons prêts. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité
des cieux. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Merci Amanda, thank you. Thank you everyone. As a commander, it's up to you now. Hello, everybody. Welcome to this meeting. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión. Just a second, we have a last minute issue. Maurice, tu peux démarrer le live stream, s'il te plaît? Je vais te mettre haute. Je vais te remettre haute. I want to welcome everybody to this meeting today. Bienvenidos a todos a esta reunión. Hoy Let's open with a word of prayer. vamos a comenzar con una oración. Holy God, we want to thank you for your goodness and mercy towards us. Santo Dios, queremos darte gracias por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. As we see the work that is going on all around the world, Al ver la obra que se está realizando alrededor de todo el mundo, by your agents and messengers in the world, por tus agentes y mensajeros en el mundo, we see and understand that there is a work going on in this movement. vemos y entendemos que también hay una obra en este movimiento. Help us to align ourselves with your will Ayúdanos a alinearnos con tu voluntad as we navigate through these perilous waters. al atravesar estas aguas peligrosas. Guide us, we pray in Jesus' name. Guíanos, oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to welcome everybody back to the meetings that I do with you. Quiero darles la bienvenida de nuevo a todos a estas reuniones que hacemos juntos. I think most of you know that I'm in Australia at the moment. Creo que la mayoría de ustedes sabe que yo en el momento, ahora de momento estoy en Australia. And if you were to look through my itinerary, you knew that today's meeting that we're having now has been in place for some time. Y si vieran mi itinerario, ya saben que esta reunión, la que estamos teniendo ahora, está como estipulada ya hace un tiempito. Here. Acá ya es de noche. This morning, there was a change in the rostering, and I took a lesson with the local group. Esta mañana hubo un cambio y yo tomé una lección con el grupo local de acá. It was recorded and will be uploaded, but it wasn't a bilingual study. Fue una reunión que estuvo grabada y que va a ser subida, pero no fue bilingüe. I'm just letting you know that there was a study done this morning. It will be available, but it hasn't been translated. Entonces era para que sepan que hubo un estudio esta mañana que no fue traducido, pero que va a estar disponible. Okay, now that we've got that out of the way, Ahora que ya tenemos eso, claro. so because I'm not working with a live audience,
today, debido a que hoy no estoy frente a una audiencia en vivo, it's difficult to ask questions es difícil hacer preguntas, because normally I would ask members from the local fellowship to interact with me. porque normalmente yo le pediría a los miembros de la congregación local que interactúen conmigo. So I may take the opportunity a couple of times to ask some of the members from France questions, but I won't be fielding questions from other members, if that's okay. Entonces le voy a tomar la oportunidad de en en algún momento hacerle preguntas a algunos miembros de Francia, si eso está bien, pero no le voy a hacer preguntas a otros miembros. So I have a couple of small questions which I will answer. Tengo un par de preguntas pequeñas que voy a responder. First one's about baptism. La primera es sobre el bautismo. If someone has been baptized in the movement already, Si alguien ha sido bautizado en el movimiento, which means that they've almost certainly been baptized twice, once in the conference structure and once in the movement, lo que significa casi seguro que ha sido bautizado dos veces, una vez en la estructura de la conferencia y una vez en el movimiento. into sin, Si recaen en el pecado and they repent, y se arrepienten, should they be rebaptized? deberían ser rebautizados. The simple answer is yes, they should. La respuesta simple es sí, deberían. This, this is a well-established principle when it comes to the ordinance of baptism. Este es un principio bastante bien establecido en lo que se refiere a la ordenanza del bautismo. I'm not going to take you to the Spirit of Prophecy quotes, but they're relatively easy to find. No los voy a llevar a las citas del Espíritu de Profecía, pero son relativamente fáciles de encontrar. And Ellen White says that there are two reasons why somebody can be or should be rebaptized. Y Ellen White dice que hay buenas razones por las que una persona podría y debería ser rebautizado. If someone from the French group wants to respond, they can unmute and respond now if they know one of the two reasons. Son dos razones las que dice Ellen White, y si alguien del grupo de Francia las conoce, puede desmutearse y decirlas. This is not a new question, by the way, and I have answered it publicly in the past. No es una nueva pregunta, de hecho. Yo ya he respondido esto públicamente en el pasado. So I'll give you a few seconds. If nobody responds, then I'll answer. Voy a dar unos segundos. Si nadie responde, yo voy a responder. Okay, that's long enough. Bueno, suficiente. Gerard, did you want to say something? Okay, no. So someone took their mic off mute. So the two reasons for rebaptism, the first is receiving or entering into great light. Entonces, de las dos razones, una es recibir o entrar en gran luz. So Ellen White would tell Protestants who became Adventist Entonces, Ellen White les diría a los protestantes que se volvieran adventistas that they should be rebaptized because of the great Sabbath light. que debían rebautizarse debido a la gran luz del sábado. So hopefully that's clear. Espero que eso esté claro. That was the primary reason that people are expected to be rebaptized when they join this movement, because of the great light that we have in comparison to the conference. Esa es la principal razón por la que una persona debería rebautizarse al entrar a este movimiento, debido a la gran luz que tenemos en comparación a la conferencia. Second reason, Y la segunda razón, if a baptized member commits
great sin, Si un miembro bautizado comete un gran pecado and they have gone through a disciplinary action, y han atravesado un proceso disciplinario, then it's quite normal and straightforward for them to be expected to get rebaptized when they rejoin the movement. entonces es bastante normal y es de esperar que sean rebautizados para reunirse al movimiento. Depends on the individual and the leadership that are overseeing that person's reintroduction into the church. Pero todo eso depende del individuo y de los líderes que están supervisando la reinserción de esa persona a la iglesia. So the second question that's dealing with baptism, La segunda pregunta que trata del bautismo following. es la siguiente. After baptism, when we sin, Después del bautismo, cuando pecamos, are our sins taken by Lucifer or are they transferred from us to Lucifer? todos nuestros pecados son transferidos de nosotros a Lucifer. And if they are transferred to, we'll call the person Satan, not Lucifer. Y si son transferidos a Satanás, If the sin is transferred to Satan, why do we need to get rebaptized? si el pecado es transferido a Satanás, ¿por qué necesitamos ser rebautizados? So, again, I'm going to call it, this is standard Adventist theology. It's nothing new or peculiar to this movement's understanding on the subject. Entonces, de nuevo, esto es teología estándar adventista, no es algo nuevo de este movimiento, ni este mensaje. This is all connected to an individual's understanding of the sanctuary system. Esto está conectado al entendimiento del individuo del sistema del santuario. Using the logic that the person has used, ¿Ven la lógica que esta persona usó? we all should know that we are required to forsake our sins, repent, and be converted before the ordinance of baptism. Todos sabemos que deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestros pecados y ser convertidos antes del bautismo. Y el bautismo es uno de los votos. That deals with the subject of conversion and addresses this point specifically. Que lidia con el tema de la conversión y aborda este tema específicamente. So if you're the person that's asking this question, either you haven't gone through baptismal classes or you haven't been taught this subject correctly or you're forgotten. Entonces, si sos la persona que hizo esta pregunta, o no tomaste clases bautismales, o no te has bautizado aún, o capaz te has olvidado. Because when a person repents, converts, and then is baptized, Porque cuando una persona se arrepiente, se convierte y después se bautiza, those sins have to be transferred from the individual, we'll just say, to a third person before baptism. esos pecados tienen que ser transferidos del pecador a una tercera persona, vamos a decir, antes del bautismo. So we already should understand that there is no sin in the individual before they're baptized. Entonces deberíamos entender eso, que no hay pecado en el individuo antes del bautismo. So when the person asks, is the sin transferred to Lucifer? And if it is, the person doesn't have any sin, therefore they don't need to be rebaptized. Entonces cuando la persona pregunta si los pecados son transferidos a Lucifer, y si es así, entonces no hay pecado, por lo tanto no debería ser rebautizado. You can begin to see the mistake that the person is making, the questioner.
ya puedes ver el error que está cometiendo la persona que pregunta. Plus, when a person sins and they repent, that sin isn't given to Satan or transferred to Satan. It's actually transferred to via the priest to the, we'll just say to the holy place. Además, cuando la persona peca, ese pecado no es transferido a Satanás, es transferido, vamos a decir, a través del sacerdote al lugar santo. So I hope I've answered these questions about rebaptism. Bueno, espero haber respondido estas preguntas sobre el rebautismo. So I don't know how many people watched the presentation that I did. I think it was last week. No sé cuántas personas vieron las presentaciones que yo hice hace 2 semanas, hace una semana, la semana pasada, When we spoke about leadership cuando hablamos de liderazgo and the unique attributes of being a priest. y de los atributos únicos de ser sacerdote. So someone's asked a question, Entonces alguien preguntó, quoting me, citándome a mí, that when speaking about the 144,000, all of them are required or supposed to be teachers. hablando de los 144.000, se supone que todos ellos sean maestros. And I've mentioned that many times before, has had many other teachers. Y yo he mencionado en muchas otras ocasiones que he tenido muchos So maestros, that's not anything new. y eso no es algo nuevo. Hope we all agree with that and understand. Espero que todos estén de acuerdo con eso y entiendan. So Daniel 12:10 speaks about the wise. That's the term we used to use, and then it got shifted to the symbology of priests. Entonces, Daniel 12 habla de los sabios, y esa es la simbología que usamos que después cambió en la forma de sacerdotes. So we have the wise, we have the priest, we have the 144,000 synonymous symbols. Entonces tenemos a los sabios, a los sacerdotes, a los 144.000, son símbolos y sinónimos. And we used to teach that the wise is the English translation of the word teacher. Y lo usamos para decir que los sabios es la traducción del inglés para la palabra maestro. Someone who has intelligence. Alguien que tiene inteligencia. Okay, so the question is the following. Entonces, la pregunta es la siguiente. If we're all supposed to be teachers, what about those people in the movement who are martyrs or those who don't want to teach? Si se supone que todos seamos maestros, Martha is the sister of Mary. si se supone que todos seamos maestros, ¿qué es sobre las personas en el movimiento que son como Marta o que no quieren enseñar? So what about the people in the movement who are like Martha, who don't want ¿Qué to de, teach? qué de las personas del movimiento que son como Marta, que no quieren enseñar? But they want to assist or do another type of work, but not teaching. Pero sí quieren asistir y hacer otro tipo de trabajo, pero no enseñar. So I can find it. Let's go to Luke chapter 10. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. We'll go to verse 38. Vamos a ir
al verso 38. I'll read the whole verse in English first, give my translators a moment to find it. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 38. Lucas 10:38. Verse 39. She had a sister called Mary who sat at Jesus' feet and heard the word. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. But Martha was cumbered or occupied or distracted with much serving and came to Jesus. Pero Marta se preocupaba por los quehaceres y entonces se acercó a Jesús. And in anger, she said, Jesus, don't you care that my sister has left me to serve alone? Bid her or force her to help me. Y entonces vino y enojada le dijo a Jesús, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Entonces le dijo que la fuerce o que le pida o que le ordene que haga algo. Jesus said, Martha, Martha, you're worried about lots of things. Entonces Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas. And the context means unimportant things. Y en el contexto eso significan cosas que no son importantes. One thing is needful, Pero solo una cosa es necesaria. is necessary. So the things that Martha is doing are not Entonces, necessary, but the entonces, things that Mary is doing is necessary. entonces las cosas que está haciendo Marta son innecesarias, pero lo que está haciendo María es necesario. Mary has chosen that good part, or that good path. Path is a road. María ha escogido la buena parte o el buen camino. And what she learns, what she understands, cannot be taken away from her. Y lo que ella aprende, lo que ella entiende, no le puede ser quitado. And in parenthesis, Y en paréntesis, what you are taking, what you are doing, what you are receiving, Martha, taking, doing, receiving, y entre paréntesis, lo que vos estás tomando, dando, recibiendo, Marta, from you. sí va a ser quitado de vos. So my response to the questioner is the following. Entonces mi respuesta a quien pregunta es la siguiente. If someone wants to claim to be a Martha, Si alguien dice ser una Marta, whatever they're doing, lo que sea que estén haciendo, first of all, it's not necessary. primero que nada, no es necesario. Martha is not doing the one thing that is needful. Marta no está haciendo esa única cosa que es necesaria. If it's not the good part, it must be the bad part. Y si no es la buena parte, entonces tiene que ser la parte mala. And whatever she receives, Y lo que sea que ella reciba the activities that she's doing, the work that she's doing, por estas actividades, esta obra que está haciendo, will be taken from her. eso le será quitado. So she'll end up with nothing. Entonces va a terminar con nada. This is not a Bible study, but we could have a good discussion of what it is that she's receiving and how and why it is taken from her. Entonces, esto no es un estudio bíblico, pero podríamos tener una buena conversación respecto a qué es lo que Marta está recibiendo y cómo le sería quitado. So I leave the questioner and everyone else Así que voy a dejar a quien pregunta y a todo el resto
to meditate and study upon this subject about those who are Marthas and not Marys. Para meditar en el asunto de todos los que son Marta y no María. So that's a theological part to that response. Esa es una parte teológica de la respuesta. And the more pragmatic or practical response La respuesta más práctica o pragmática, when Israel is rebuilding the wall, cuando Israel estaba reconstruyendo la muralla, they have a cleaning cloth in one hand and their Bible in the other hand. tenían la Biblia en una mano y en la otra mano tenían un I'll allow you to trapo go back de to the limpieza. story because they're not literal cleaning cloths or Bibles. Les voy a permitir ir a la historia original porque no son literalmente trapos de limpieza o Biblias. Each of us can understand the work that we're required to do. Entonces, para que cada uno pueda entender la obra que se requiere que hagamos. We're not only required to fight or teach, No todos somos requeridos de pelear o estudiar o enseñar. we're also required to rebuild the wall of Jerusalem. No solo somos requeridos de luchar o estudiar, sino que también se requiere que construyamos, Taken to mean we need to understand how organization works and the practicalities that surround that. que reconstruyamos el muro, la muralla de Jerusalén. Y eso tiene que ver con la organización y las cuestiones prácticas de eso. So, another person's asked a question. Entonces otra persona hizo una pregunta. What is the relationship or connection between external events ¿Cuál es la relación o conexión entre los eventos externos, such as the war between the king of the north and the king of the south, por ejemplo, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, and other external events, y otros eventos externos? the connection between those things and the message of equality? La conexión de esas cosas con el mensaje de la igualdad. How do these external events constitute or connect to or are related to the message of equality? ¿Cómo estos eventos están conectados con el mensaje de la igualdad? So I'm not going to answer that question directly now No voy a responder esa pregunta de forma directa ahora, because the study that we did earlier today porque el estudio que hicimos hoy más temprano, that the movement wasn't aware of because it wasn't planned, de que el movimiento no estaba al tanto porque no había sido planeado, addresses this very question. aborda justo esta pregunta. And I never gave the answer, but the members at the local fellowship collectively gave the answer to this question. Yo no di la respuesta, pero los miembros locales de forma colectiva respondieron esta pregunta. So I'd encourage each of you to look at that study, especially the questioner, so they can understand why we look at external events. Entonces, los animo a que vean ese estudio, especialmente a quien hizo la pregunta, para que entendamos por qué miramos a los eventos externos. And how they relate to and are connected to the message of equality. Y cómo se relacionan y están conectados con el mensaje de la igualdad. So, another question that comes up over and over again by this Entonces, person Entonces, otra pregunta que esta persona hace una y otra vez. sorry, I meant to say the questioner has asked the same question that many people ask. Perdón, lo que quise decir es que esta persona hizo una pregunta que muchas otras personas hacen.
Is it possible that the Nephilims can be saved from the message of external events and the lessons that they learn from these events? ¿Es posible que los netineos sean salvos por el mensaje que reciben de los eventos externos y su reacción ante estos eventos externos? So, I'm aware that people in our movement have different answers to this question. Estoy al tanto de que los miembros de nuestro movimiento tienen distintas respuestas para esta pregunta. So I'm not saying that my answer is better than anybody else's. Entonces, no estoy diciendo que mi respuesta sea mejor que la de nadie más. Neither am I saying that my thoughts are the movement position on this subject. Y tampoco estoy diciendo que mis pensamientos sean la posición del movimiento sobre este asunto. So I asked recently a question: Entonces, recientemente yo pregunté, is this a prophetic movement? And the answer that I was given was yes. ¿es este un movimiento profético? Y la respuesta que recibí fue sí. And I asked what that meant. Y yo pregunté después, ¿qué significa eso? The answer that I was given was the following: Y la respuesta que me dieron es la siguiente. we are a movement that believes in prophecy, Somos un movimiento que cree en la profecía, and in addition to that, we are a movement that has been created or raised up by prophecy. y además de eso somos un movimiento que fue creado y criado por la profecía. So I hope we all understand the difference between those two concepts and that they agree that we are a movement that believes in prophecy and was raised up or created because of prophecy. Entonces, espero que puedan entender esa diferencia entre esos dos conceptos. Uno es que creemos en la profecía y otro es que este movimiento fue creado y levantado por la profecía. So one of the building blocks to that concept, especially the second one, Entonces, algo relacionado especialmente al segundo concepto, so this is where I would normally ask people a question. acá es donde normalmente le haría la pregunta a las personas. So to become a movement that's created by prophecy, we have to have some ideas in place, some theology in place. Para volvernos un movimiento creado por la profecía, hay ciertas ideas que tienen ciertas ideas teológicas que tienen que estar en su lugar. Piece of that puzzle that is problematic. Y hay una pieza del rompecabezas fundamental que es problemática. Ellen White says that the third angel's message Ellen White dice que el mensaje del tercer ángel she uses the word hung, like you hang something, usa la palabra colgar como cuando colgás algo. so another word that we would use would be controlled. Otra palabra que usaríamos es controlar, controlado Shaped and molded. o moldeado. So we cannot have a message, Entonces, no podemos tener un mensaje, the third angel's message, el mensaje del tercer ángel, that is under the control of time or that is hung on time. que esté controlado por el tiempo, que esté bajo el control del tiempo. And if you hold true to that idea, Y si te aferrás a esa idea, it means that this movement cannot exist. significa que este movimiento no puede existir. I hope you will understand that.
Espero que puedan entender eso. This movement essentially does away with that concept given to us by Ellen White Este movimiento se deshace de un concepto que nos da Ellen White, no more time after 1844. de que no hay más tiempo después de 1844. Because as both a Millerite and as an Adventist, Porque tanto como un milerita o un adventista they go to Daniel 11, verse 40, and see the time of the end as 1798. van a Daniel 11 y ven el tiempo del fin como 1798. Nothing more, nothing less. Nada más y nada menos. And in order to create this movement, we have to reject that idea. Y en función de crear este movimiento tenemos que rechazar esa idea. We should all understand that. Todos deberíamos entender eso. And so we look at those verses and we come to the understanding that the time of the end is 1989. Entonces, revisamos esos versos y llegamos a la conclusión de que el tiempo del fin es 1989 And the alpha of Adventism is now going to be repeated in the omega of Adventism. y que el alfa del adventismo ahora va a repetirse en el omega del adventismo. Sometimes we use the term modern Israel. Algunas veces se usa el término Israel moderno. So it's this recycling of the verse, the words, that we create two times of the ends. Entonces es al reciclar las palabras de este verso que nosotros creamos dos tiempos del fin. Y ya sea que te des cuenta o no, If you don't do that, si no haces eso, and if you're going to remain, I will say, a faithful Adventist, y si vas a permanecer como un fiel adventista, which I think we can claim to be still, que es algo que yo creo que nosotros podemos afirmar que somos, if you don't do that, if you don't recycle or reuse the time of the end, 1989, si no usas eso, si no reusás o reciclás el tiempo del fin, y 1989, you can't do the second thing that we have done. entonces tampoco vas a poder hacer lo segundo que hemos hecho. We have brought Ellen White's writing 2 centuries forward, from the 19th to the 21st century, Hemos traído los escritos de Ellen White 2 siglos hacia adelante, desde el siglo XIX al siglo XXI, and we've changed the definition of the Sunday law. y hemos cambiado la definición de la ley dominical. So the Sunday law is no longer a subject connected to the seventh-day Sabbath, but it's connected to the subject of human rights. Entonces, la ley dominical ya no es un asunto conectado al séptimo día, sábado, sino que es un asunto conectado a los derechos humanos. And we can't fix that problem by trying to make Sabbath keeping related to the subject of equality. Y no podemos arreglar ese asunto tratando de relacionar el asunto del sábado con el asunto de la igualdad. Because Ellen White, Adventism, was fully aware of that 200 years ago. Porque el adventismo y el White estaban totalmente al tanto de esto hace 200 años. So when the Adventist Church stood before the government in the United States,
Entonces, cuando la Iglesia Adventista se paró frente al gobierno en Estados Unidos and they begin to argue and defend the Sabbath truth, y comenzaron a argumentar y defender la verdad del sábado, they're actually defending human rights. It's not the Sabbath issue that they're trying to defend. ellos estaban defendiendo los derechos humanos, no estaban defendiendo el asunto del sábado, Because they're standing next to Sunday keepers who are using exactly the same argument. porque están parados frente a guardadores del domingo que usan el mismo argumento. So when we talk about the great test is not Sabbath, it's the subject of human rights, they're not related. Entonces, cuando hablamos de que el tema no es sobre el sábado, sino sobre los derechos humanos, no son asuntos que estén relacionados. The understanding of a new time of the end, we can't come to the conclusion that the great test changes from the Sabbath to human rights, or what we call equality. Entonces, de nuevo, sin el entendimiento de que hay un nuevo tiempo del fin, entonces no podemos cambiar el asunto del sábado por otro, no podemos entender esta diferencia. So now that we've put that in place, hold that thought, and I want to put another thought in place now. Ahora que hemos colocado eso en su lugar, quiero que mantengan eso en mente y vamos a colocar otro pensamiento. We're going to go to the book of Romans. Vamos a ir al libro de Romanos. And I hope you've got at least a working knowledge of the first 3 chapters. Espero que puedan tener, aunque sea un conocimiento básico de los primeros 3 capítulos. Now, we know that this book is written to the Gentiles. It's called the Book of Romans. Entonces sabemos que este libro fue escrito para los gentiles. Se llama el libro de Romanos. And through the whole book, but particularly in these first few chapters, Y a través de todo el libro, pero especialmente en estos primeros capítulos, Paul is going to compare and contrast the Gentiles and the Jews. Pablo va a comparar y contrastar a los gentiles y a los judíos. And an important verse that we need to understand in relationship to this question about Nethinims Y un verso que necesitamos entender en relación a esta pregunta de los netineos is chapter 2, verse 14. es el capítulo 2, verso 14. So I'm going to be taking this verse out of the context that Paul has introduced this concept. Entonces voy a sacar este texto del contexto en el que Pablo introduce este concepto. Called the book of Romans, but particularly in these early chapters, even if not through the whole book, he's speaking to Jews. Pablo, en el libro de Romanos, particularmente en estos primeros capítulos, le está hablando a los judíos, Not speaking to Gentiles. no le está hablando a los gentiles. 2:14 says, "For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves."
El versículo 14 del capítulo 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. And the reason that they're a law unto themselves, Y la razón por la que son ley para sí mismos, because the answer is in 15, which show the work of the law written in their hearts. la respuesta está en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. So I'm not doing a study on what these verses mean. Entonces no voy a hacer un estudio sobre qué representan estos versículos, qué significan. Not the only place that we could go to, but it's one of the clearer places that we can go to. No es el único lugar al que podríamos ir, pero es uno de los más claros. These Gentiles are good. We're clear on that. Estos gentiles son buenos, eso lo tenemos claro. And they don't have any knowledge. Y ellos no tienen ningún conocimiento. There are other Gentiles in chapter 1 who also don't have knowledge. Hay otros gentiles en el capítulo 1 que tampoco tienen conocimiento. And without reading those verses, you'll find that their end is not good. Y si leer esos versos, van a encontrar que el final de ellos no es bueno. So based upon these chapters, particularly chapter 2, Entonces, basado en estos capítulos, especialmente el capítulo 2, we understand that those people who, for, I will just say, for a good reason, have never had access or proper access to the gospel, entonces, estas personas que por una buena razón no han tenido nunca acceso al Evangelio, o un acceso apropiado al saved Evangelio, without an evangelist. pueden ser salvos sin un evangelista. So they can be saved through their relationship with God, Pueden ser salvos por su relación con Dios. they are a law unto themselves, Ellos son ley para sí mismos. they have the law written in their hearts, Tienen la ley escrita en sus corazones and they show works accordingly. y muestran que sus obras son acorde. So that law that's written upon their heart is not the Ten Commandments. Entonces, esa ley escrita en sus corazones no son los 10 mandamientos, Because they're not Sabbath keepers. porque ellos no son guardadores del sábado. It's more about the concept of being a good person. Se trata más del concepto de ser una buena persona. So this group of people that are a law unto themselves have always existed. Entonces, este grupo de personas que son ley para sí mismos siempre ha existido. So there's a group of Gentiles that can be saved without interacting with the Church of God. Entonces, hay un grupo de gentiles que puede ser salvo sin interactuar con la iglesia. And they're a law unto themselves. Y que son ley para sí mismos. And I contend Y yo quiero that that group of people decir que ese grupo de personas distinct from the subject of what we speak about when we talk of Nephilims. es un grupo separado y distinto del asunto del que hablamos cuando hablamos de netineos. Subject of Nephilims, that's a subject of prophecy. Cuando hablamos de netineos, ese es un asunto de profecía. These Gentiles who just have the law in their heart and are a law unto themselves,
Estos gentiles, que son ley para sí mismos, que tienen la ley en sus corazones, I don't see that they are connected to prophecy. yo no veo que estén conectados con la profecía. I do No, not see. no lo veo. So I'm open to correction if people have a differing view. Estoy abierto a correcciones si alguien tiene una visión diferente. So what I'm suggesting, when I take the body of inspiration, when we consider the work of Paul, Lo que estoy diciendo es cuando tomamos el cuerpo de la inspiración y consideramos la obra de Pablo, in the New Testament, when you look at that person's work in ministry, en el Nuevo Testamento, cuando vemos la obra de esa persona y su ministerio, if you're a Gentile, si sos un gentil, in order to be saved, para poder ser salvo, I'm going to use a strange term, in voy a order usar to be un, saved prophetically, voy a usar un término extraño, para ser salvo proféticamente, you have to go through Paul. tenés que ir You can't a, learn or a través de Pablo. experience this by yourself. Tenés que hacerlo a través de Pablo, no podés aprender o experimentar estas cosas por vos mismo. So it's not related to this group of Gentiles that I've referred to earlier. Entonces, no está referido a este grupo de gentiles al que me referí primero. And if that's true, Y si eso es verdad, then at the end of the world, entonces en el fin del mundo, under the ministry of the third angel, bajo el ministerio del tercer ángel, for people to be saved, para que las personas sean salvas, it must be done under a prophetic umbrella or a prophetic message. eso debe suceder a través de un paraguas profético, un mensaje profético. So either when we read the New Testament model, Entonces, o cuando leemos el modelo del Nuevo Testamento, all of those people became part of spiritual Israel, taken from the book of Galatians, donde todas esas personas se vuelven parte del Israel espiritual, tomado del libro de Gálatas, because they had a connection with God's church, porque tienen una conexión con la iglesia de Dios. either that's the case Entonces, o es ese el caso at the end of the world, en el fin del mundo, or they don't have to have anything to do with us, o no tienen que tener nada que ver con nosotros, and they can understand the gospel by themselves. y pueden entender el Evangelio por ellos mismos. The difficulty that I have with that La dificultad que tengo con eso is that many of these people, we call them Nephilims, es que muchas de estas personas, nosotros les llamamos netineos, are atheists, son ateos, and they reject God, rechazan a Dios, not in ignorance, but in knowledge. no en ignorancia, sino en conocimiento. And unlike all the Gentiles that you read about in the New Testament, Y a diferencia de todos los gentiles respecto a los que leemos en el Nuevo Testamento, these Nephilims of today would not only reject us, los netineos de hoy no solo nos rechazarían, probably disagree with a lot of the things we believe. sino que también estarían en desacuerdo con un montón de las cosas que nosotros creemos. So I'm not persuaded that Nephilims can be saved from external events. Entonces, no estoy persuadido de que los netineos puedan ser salvos a través de los eventos externos. I think it takes
Creo que toma un poquito más que eso. Okay, so I've answered those questions about Ok. the importance of understanding the external events He, and re- he respondido las preguntas sobre la importancia de entender los eventos externos our relationship to the Nephilims and their y nuestra relación con los netineos y su salvación. So someone's a question that comes up over and over again is the question of marriage and relationships. Una pregunta que surge una y otra vez es la pregunta sobre el matrimonio y las relaciones. So everybody in their different situation think that they're unique. Entonces, todos piensan que están en situaciones que son especiales o únicas. But I think one thing that we should have all learned by now Pero creo que una cosa que todos deberíamos haber aprendido a estas alturas is that even though we're in different circumstances, es que aunque estamos en circunstancias those distintas, circumstances tend not to be unique or not as unique as we think. esas circunstancias tienden a no ser tan únicas como pensamos. So I get asked this question often, Me hacen esta pregunta a menudo in my locality where I'm based, y en mi localidad donde yo estoy, donde estoy establecido. find a partner. ¿Cómo encuentro? ¿Cómo encuentro I'm not allowed to find someone in the world, cómo encuentro pareja en este entorno? No se me permite encontrar a alguien en el mundo. for obvious reasons. I hope we understand that. Por razones obvias, espero que entendamos eso. What am I supposed to do? ¿Qué se supone que haga? And I'm suggesting that this question affects many people in their different locations across the world. Y yo sugiero que esta pregunta afecta a muchas personas en diferentes lugares del mundo. It's not unique to a certain country where there are 10 men who are in the movement and only 2 women. No es solo a países donde hay 10 hombres y solo 2 mujeres or en el vice movimiento, versa. o viceversa. So I want to offer a verse, Entonces quiero ofrecerles un verso, and this verse isn't there to console you, y este verso no está para consolarte, and you might struggle with this verse. y tal vez puedas luchar con este verso. It's one that I've mentioned before in a different context. Lo he mencionado antes en un contexto distinto. Matthew 19, verse 12. Mateo 19, versículo 12. Matthew 19, verse 12. Mateo 19, 12. So someone has asked a related question, ¿Alguien ha preguntado algo relacionado? and I'm not clear whether or not this is sexist. 'Cause Y that's no- not the context. Y no tengo en claro si esto es sexista porque no tengo en claro el contexto. Can women who are divorced be married again in this movement? ¿Las mujeres que se divorciaron pueden volver a casarse en este movimiento? For instance, a woman who was abused by her husband and divorces him, Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo y se divorcia can she remarry? y se vuelve a casar. So this is not the classic reason of death or infidelity. No es por una clásica razón de muerte o infidelidad. And I thought that was a fair question, Y yo pensé que era
una pregunta justa. And I read further on in that question. The person says, the reason I'm asking is because there are some divorced women in our group or in our region, and can we marry someone in that situation because there aren't that many women? La persona que preguntaba decía que hay algunas mujeres divorciadas en esa región donde están y preguntaban si se podían volver a casar porque no hay tantas mujeres. So I was just say, I don't want to judge, but I'm not sure if that's a sexist question, the way it's framed. No, no sé quién para juzgar, pero no sé si fue planteada de una manera sexista esa pregunta. Matthew 19:12, I'll read all in English. Mateo 19:12, voy a leer todo en inglés. For there are eunuchs that were so born from their mother's womb, and there are eunuchs that were made eunuchs by men, and there are eunuchs that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. So, as I said, I've mentioned this verse before, and we've done a fair bit of study on this verse. He mencionado este verso antes y hemos hecho un estudio, hemos estudiado un poco este versículo. Types of eunuch, Entonces hay tres tipos de eunucos. and in relation to the question that's been asked, which eunuch would be referred to? Y en relación a la pregunta que fue hecha, a qué eunuco, a qué tipo de eunuco nos estaríamos refiriendo. I'm going to suggest it's the third one. Voy a sugerir que es el tercero. There are eunuchs Hay eunucos who have made themselves eunuchs que asimismos se hicieron eunucos because of the truth that they believe in. a causa de la verdad que creen. And if you're able to believe the truth and practice it, Y si podés vivir la verdad y practicarla, and the implications and ramifications of that decision, y la amplificación y la ramificación de esa decisión, as Paul says, receive it, como Pablo dice, recibilo, accept it, aceptalo, accept the consequences of the gospel message and the difficulties that it brings into your life. aceptá las dificultades del mensaje del Evangelio y las dificultades que trae a tu vida, The constraints that it brings. las ataduras que trae. Paul goes on to explain in this whole section Pablo va a explicar en toda esta sección, if you're not able to receive it, if you're not willing to come under those constraints, si no estás dispuesto a recibirlo, si no estás dispuesto a aceptar esas limitaciones, if you are not willing to remain single, be a eunuch because of the truth, si no estás dispuesto a permanecer soltero o eunuco a causa de la verdad, then don't entonces no lo hagas. follow the counsel Seguí el consejo and basically marry and essentially do what you want. y básicamente casate y hace lo que quieras. Verse 11 says, El verso 11 dice, not everybody can accept this truth.
No todos son capaces de recibir esto, except those to whom it is given. sino aquellos a quienes es dado. So we have been given a truth, Entonces se nos ha dado una verdad and we can choose for ourselves if we take that truth to ourselves or whether we lay it to one side. y podemos elegir si tomamos esa verdad para nosotros o la ponemos a un costado. And in the context of the questions, Y en el contexto de las preguntas, if you come to the position that you are unwilling to marry someone outside of the movement and are not able to find somebody in the movement, y si te encontrás en la posición de que no estás dispuesto a casarte con alguien fuera del movimiento, pero tampoco encontrás nadie dentro del movimiento, then you would be a eunuch for the truth's sake. entonces vas a ser eunuco por causa de la verdad. In the King James, it says the kingdom of heaven's sake. La King James dice a causa del reino de los cielos. You're not doing it because I or another leader has set some rule for you. No lo estás haciendo porque yo o ningún otro líder puso alguna regla para vos. Your decision isn't based upon some discipline you're fearful of receiving. La decisión no se basa en alguna disciplina que tengas miedo de recibir. Everybody needs to make this decision for themselves. Cada uno tiene que hacer esta decisión por sí mismo. Whether they're prepared to take the risk Sea que estén preparados para tomar el riesgo, of making their life shipwreck, el riesgo de que sus vidas naufraguen and marry in contradiction to the truth. y casarse en contradicción con la verdad. So that's how I would answer these questions. Entonces, así es como yo respondería a estas preguntas. If you want to find somebody in opposition to this council, then no one is stopping you. Si querés encontrar a alguien en oposición a este consejo, nadie te detiene. But I don't believe it's in accordance to the truth to go down that path. No creo que esté acorde a la verdad ir por ese camino. Because these rules or these laws have been put into place to protect us from harm, not to make our lives difficult or to hurt us. Porque estas reglas fueron colocadas en su lugar para protegernos, no para lastimarnos y hacernos la vida más difícil. As to the idea of whether or not women can remarry after divorce based upon abuse, Y respecto a la idea de si las mujeres pueden volver a casarse después de divorciarse por abuso, the movement has not got an official position on that question yet. el movimiento no tiene una posición oficial respecto a eso aún. It's a subject that we're aware of. Es un asunto del que estamos al tanto. It's a subject that was discussed by leadership. Es un asunto que fue discutido por los líderes. And I appreciate for some of you, it places you in a difficult situation. Y entiendo que algunos de ustedes los posiciona en un lugar difícil, But no official position has yet been taken. pero no ha sido tomada una postura oficial todavía. Rightly or wrongly, that's
we are in at the moment. Correcta o incorrectamente, ahí es donde estamos en este momento. So I've done with the questions that I had. I still have other ones, but I'm not going to answer any more. Terminé con las preguntas que tenía, todavía quedan algunas, pero no voy a responder más. So at my last meeting, En, study, en mi último estudio, en mi última reunión, when I combined them together, I did 2 presentations last week. cuando las combino juntas, yo di 2 presentaciones la semana pasada. I got several complaints. Recibí varias quejas. One of them was Una de ellas era that I manipulated or warped history. que yo manipulé o distorsioné la historia. So I didn't give an accurate account of the history, we'll just say, of this movement. Como que no di cuenta de forma So I just want to address that point. sobre la historia de este movimiento. No lo dije de forma apropiada, pero quiero abordar este punto. I think the person who is giving the story Yo creo que la persona que está contando la historia not only has the right, but has the obligation no solo tiene el derecho, sino que también la obligación to tell the story according to the point that they want to make. tiene la obligación de contar la historia acorde al punto que está tratando de hacer. I would contend Yo voy a that sostener that's exactly what God does, particularly when we look at biblical stories. Voy a sostener que eso es exactamente lo que Dios hace, particularmente en las historias de la Biblia. I'm sure there are going to be people that Estoy wake seguro, up in either resurrection estoy seguro que va a haber personas que van a despertar en cualquiera de las resurrecciones that will say that that story, whatever story it was not factually accurate. que van a decir que esa historia o cualquiera de esas historias no era, It wasn't like ah, that. no era acorde a los hechos, no era así. The story is biased, La historia está sesgada, which actually means it's not true. que significa que no es verdad. It puts certain people in a good light and other people in a bad light. Pone a ciertas personas bajo una buena luz y a otras personas bajo una mala luz. Lifts up unintelligent persons to a high position and casts down sensible, reasonable people. Eleva a posiciones altas a personas poco inteligentes y Down people into good e- ones and good people echa, into bad ones. echa por tierra a personas razonables. Básicamente toma a buenas personas y descarta a malas personas. Because A that's buenas the story personas. God wants to tell. Porque esa es la historia que Dios quiere contar. And we accept that story, Y nosotros aceptamos esa historia, that version. esa versión. So each of you need to know for yourselves why you accept that version. Because I don't know why you accept it, but you must know. Cada uno de ustedes tiene que saber por sí mismo por qué aceptan esa versión de la historia. So we have had an ongoing conversation or a discussion in our movement for some time now Hemos tenido una conversación ya por un buen tiempo en el movimiento about the leadership of this movement. respecto al liderazgo de este movimiento. And this is in connection to whether or not this movement is a radical feminist movement. Y esto está en conexión con si este movimiento es o no un movimiento feminista radical. Clear, because people have misunderstood me.
Entonces quiero ser claro porque hay personas que me malentendieron. I'm not saying that I'm not saying that we're not such a movement, No estoy diciendo que nosotros no somos un movimiento así, but I want to get your opinions. pero yo quiero tener sus opiniones. And sometimes they're based upon your questions, and sometimes they're based upon my questions. Y a veces esas opiniones se basan en sus preguntas y a veces en mis preguntas. So if I was to draw a structure like this, Entonces, si yo fuera a dibujar una estructura como esta, pyramid structure, una estructura piramidal, would you think that this would be an accurate representation of a radical feminist organization? ¿dirías que esto es una representación apropiada de una organización feminista radical? And I've asked this quite a few times, and I've not had what I consider concise, reasonable, good answers. Ya he preguntado esto antes y no he recibido respuestas concisas. Which is why I've asked this question over and over again in different ways. Por lo que he hecho esta pregunta una y otra vez de diferentes maneras. So I've asked it a different way. Entonces, le voy a preguntar de otra manera. I said, leave the structure Entonces, dejemos la estructura and let's look at the names. y vamos a ver los nombres. These people who were selected, number 1, 2, and 3, Estas personas que fueron seleccionadas, número 1, 2 y 3, on what basis were they selected to do their job? ¿bajo qué criterios fueron elegidas para hacer su trabajo? Do you think that process of selection was fair and reasonable? ¿Crees que ese proceso de selección fue justo y razonable? Not fit for purpose? Personas no aptas, Was okay for that time or that dispensation, but not for the present one? que estaba bien para ese momento, para esa dispensación, pero ahora no. That now a new way of having leaders should be used. Que ahora deberíamos usar una nueva manera de tener líderes. And I've had various responses to that question. Y he tenido varias respuestas a esta pregunta. So in connection to that question, Entonces, en conexión con esa pregunta, in my 2 presentations last week, en mis 2 presentaciones de la semana pasada, I said, by the way, yo dije, de paso, the way these people were chosen la forma en la que estas personas fueron elegidas in 2016, en 2016, and this would be the first angel. y este sería el primer ángel. I said, when you look at that selection process, Cuando ves este proceso de selección, I made it look very ugly. yo lo hice ver bastante feo. And some people said that was not, what I did was not accurate. Y algunas personas dijeron que lo que yo hice no fue preciso. And I contend 2 things. Y yo sostengo 2 cosas. For the subject of the study, it was accurate. Para el tema de estudio sí fue apropiado, sí fue preciso. For the purpose that I wanted to tell this story, it was an accurate representation. That's my thoughts on that subject. Para el propósito por el que yo quería contar la historia, sí fue acertada la forma en la que lo presenté.
Just in the same way, De la misma manera, that when God speaks to Noah, que cuando Dios le habla a Noé, God says, I'm fed up with human beings. Dios dice, estoy cansado You're de the los seres only humanos, righteous person left, sos la única persona justa que queda and I'm going to destroy the world. y voy a destruir el mundo. You know that that is not true. Vos sabés que eso no es cierto. You want to call it a lie? Go ahead. Si querés llamarlo una mentira, ok, adelante. But it just can't be accurate Pero no puede ser acertado, because there were many children, if you take the story as read, who were alive and were destroyed or killed. porque había muchos niños, si tomás la historia, que estaban vivos y que fueron asesinados. There were many women who were in abusive relationships. Había muchas mujeres que estaban en relaciones abusivas y en esclavitud. We could think of many situations where we would say that person was not unrighteous as the Bible or God's story describes them. Podríamos encontrar varias situaciones en donde veríamos que una persona no era injusta como la historia o como Dios la describe. So either you call the story a lie and not true, Entonces, o decís que esa historia es mentira, que no es verdadera, ¿verdad? or you say God is unrighteous, O decís que Dios es injusto, or you're willing to take the story for what it is. o estás dispuesto a tomar la historia por lo que es, Of what it was designed to teach you. por lo que fue diseñada para enseñarte. It wasn't to teach you about mathematics and numbering. No te iba a enseñar números y matemática. No fue diseñada para It's eso. not a math lesson to prove that none equals zero. No es una lección de matemática para probar que nada es igual a cero. So you can't take the story literally in that fashion. Entonces no puedes tomar la historia literal de esa manera. And I've spoken about the story of Esther in many presentations in the past and shown how that is an immoral story. Y he hablado de la historia de Esther muchas veces y he mostrado cómo esa es una historia inmoral. And I think if you take the story as written, the only moral person in that story is the king's wife. Y si tomás toda la historia en consideración, creo que la única persona moralmente correcta es la esposa del rey. And she gets treated as though she's a criminal by the king and also by us. Y ella es tratada como si fuese criminal por el rey y también por nosotros. Okay, so there's just two examples. I could go give many more. Ok, estos son solo dos ejemplos, podría dar muchos más. So I'm saying if we're going to discuss leadership and the selection process, then my story last week I think was accurate. Entonces, digo que la forma de contar la historia y hablar del proceso de elección de líderes que yo presenté la semana pasada fue de una forma precisa. I'm not saying that these three people were bad teachers or they didn't teach. No estoy diciendo que estas tres personas eran malos maestros o que no enseñaron, que no enseñaban. I'm saying, Estoy diciendo, why was this teacher not selected? ¿por qué este maestro no fue seleccionado? Who was the premier teacher in the movement at that time?
que era el principal maestro en el movimiento en ese momento. who, by the way, in a few short months is going to be thrown out of the movement. Que de hecho en unos pocos meses después va a ser Not because of es- theology, by the way, expulsado del movimiento, no por algo teológico, because de there's a paso, power struggle going on. sino porque hay una lucha de poder. And then there's another person Y después hay otra persona who also isn't put into a leadership position, que tampoco se lo coloca en una posición de liderazgo, because he didn't turn up on the day. porque no apareció ese día. And what kind of reason is that? ¿Y qué tipo de razón es esa? And then someone said, oh, it's about geography. Y entonces alguien diría, ah, bueno, es por geografía, una cuestión geográfica, Isn't correct, que sabemos que no es correcto, because the area of Oceania was ignored. porque fue ignorada el área de Oceanía. And even in 2016, the first angel knew that they had a competent teacher and leader. Y aún allá en 2016, el primer ángel sabía que había un líder competente. So the story that I wanted to teach, which I think is accurate, Y entonces la historia que yo quería contar, que yo creo que es precisa, is that the selection process was unrighteous. es que el proceso de selección fue injusto. And the reason why I wanted to bring that up Y la razón por la que yo quería traer eso a colación is because I want to ask yourselves, es porque quería que ustedes se pregunten, I want to ask the leadership of this movement, pregun- preguntar a los líderes de este movimiento, what do you want to do about it? ¿qué querés hacer al respecto? Do you want to restart from scratch? ¿Querés volver a empezar de cero? Have all the leaders from top to bottom resign and get Que- replaced? Que todos los líderes desde la base hasta arriba sean reemplazados y que renuncien. There are some people in the movement Hay algunas personas en el movimiento who believe it's wrong that this movement is led by a man. que creen que está mal que este movimiento sea liderado por un hombre, Like me. como yo. And they say, on principle, it should be a woman. Entonces dicen, por principio debería ser una mujer. And if you take that argument to its logical conclusion, Y si llevas ese argumento a su conclusión lógica, it would mean that all the men in leadership positions at whatever level they are at should be removed and replaced by women. significa que todos los hombres en los distintos niveles de liderazgo que estén trabajando deberían ser removidos y ser reemplazados por mujeres. And some of the women that have already been chosen Y algunas de las mujeres que ya han sido elegidas, because already I'm going to guesstimate around 70% of all leadership, and I think it's probably even higher in our movement, is already women. So the men are only at 20 to 30% currently. porque yo diría que en este punto el 70% del liderazgo, incluso capaz más, en el movimiento está a cargo de las mujeres y los hombres están a cargo del 20 o 30. A good percentage of those women were also chosen on an incorrect or bad premise. Un buen porcentaje de esas mujeres también fueron elegidas bajo premisas malas o incorrectas. They were your friend, they were a family member, you knew them, Eran amigas, eran miembros de tu familia, las conocías, they were
they had a good secular job and they showed competency in that, and there was an idea that you could transfer those skills into the movement. Tenían un trabajo secular en el que les iba bien, en el que eran buenas, y entonces se pensó que podrían trasladar esas competencias al movimiento. So all I'm saying is that there are some people who say we should put take a pause and we should relook at all the leadership and make a radical change. Hay personas que piensan que deberíamos pausar y mirar a todo el liderazgo y cambiarlo, Maybe we should hacer un look at cambio radical. pyramid structure that we have, a top-down structure. Maybe that is wrong. Tal vez deberíamos ver esta estructura que tenemos, piramidal, y ver cómo eso en sí está equivocado. You remember in Germany, Y si recuerdan, en Alemania, afterwards people, I'll use the word complain, that I'd either misled them or they didn't understand the question. después de que las personas se quejaron de que, de que yo o los manipulé o que no habían entendido la pregunta. I'll give the opportunity again at another time. Entonces voy a dar la oportunidad otra vez. But the consensus that I understood was that the members desire to have democracy. Pero el consenso, por lo menos lo que yo entendí, es que los miembros desean tener democracia. That democracy was a safer selection process than the one that was used to create the structure that we currently have. Que la democracia sería un proceso más seguro de selección que el que se utilizó para tener lo que tenemos hoy. Of course, the problem with that, Por supuesto, el problema con eso, I discussed last week, lo discutí la semana pasada, which is the following. que es el siguiente. If you want to understand what makes a democracy strong, Si querés entender qué es lo que hace fuerte a una democracia, it's not the voting process. no es justamente el proceso de votación, It's not who you vote for that makes an organization or a country strong. no es a quién votás lo que hace que un país sea fuerte. What holds a democracy together, the glue that keeps it intact, Lo que sostiene una democracia, el pegamento que la vuelve intacta, is based upon Acts 27. se basa en Hechos 27. It's also based upon the book of Daniel. Está también en base al libro de Daniel. Subject of institutions. Lidia con el tema de las You instituciones. should have all read enough articles by now Y ya deberías conocer suficientes artículos hasta ahora to know there's a difference between the president and the office of the president. para entender que hay una diferencia entre el presidente y entre la oficina del presidente. Ask somebody in the movement to show you articles that discuss this difference between the president and the office of the president. Y si no estás seguro de esto, preguntale a alguien del movimiento que te muestre artículos que hablen sobre la diferencia que hay entre el presidente y la oficina del presidente. And the institutions of a democracy Y las instituciones de la democracia are not based upon the model of voting. no están basadas en el modelo de votación. The selection process is different. El proceso de selección es distinto. The people don't choose those workers. Las personas no eligen a esos trabajadores And
essentially they have a job for life. Y esencialmente tienen un trabajo de por vida. So we introduced that concept into this discussion last week. Entonces introdujimos ese concepto en la discusión la semana pasada. And that's an important component. Y es un componente importante. I'm sure studies will begin to come out on this subject. Seguramente hay estudios que van a empezar a salir respecto a este asunto, Because it has a prophetic basis in Porque- inspiration. porque tiene bases proféticas en la inspiración. We already know that from Acts 27. Ya sabemos eso de Hechos 27, The destruction of the institutions que la destrucción de las instituciones is not swapping Biden with Trump. no es cambiar a Biden por Trump. Trump is not the institution. Trump no es la institución. And this is an area of Bible prophecy that we have not discussed in our movement. Y este es un área de la profecía bíblica que no hemos discutido mucho en nuestro movimiento. And so when we come to the subject of leadership and organization, we have to incorporate that into our modeling. Entonces, cuando hablamos de la organización y del liderazgo, tenemos que incorporar eso en nuestro modelo. What keeps a government strong Lo que mantiene fuerte a un gobierno are the people who are unelected. son las personas que no fueron elegidas. And the thing that makes governments weak and fragile are the ones that are elected. Y las cosas que hacen que un gobierno sea frágil son justamente las personas que son elegidas. In closing, I want to leave that thought with you. Para cerrar, quiero dejar este pensamiento con ustedes. Meditate upon that as individually and together Mediten en eso individualmente y juntos. we begin to try to understand what God wants us to do. Vamos a comenzar a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos When it comes to the organization of this movement, respecto a la organización de este movimiento. as we enter into the waymark and then the dispensation of the Sunday law, Al entrar en el hito y en la dispensación de la ley dominical. is God trying to tell us Está Dios tratando de decirnos agitation that's going on in our movement en esta agitación que está ocurriendo en nuestro movimiento, that it's time for a change, que es tiempo para un cambio, or o it's a distraction from the work that we're supposed to be doing? es esta una distracción de la obra que se supone que deberíamos estar haciendo. And these leaders who were put in for bad reasons Y estos líderes que fueron seleccionados por malas razones, and the ones that are below them y los que están debajo de ellos, and the ones that are below them as well, because the Y los strike que- grew, y los que están más por debajo todavía, and then others were added. y después otros que fueron agregados. Has all of that selection process been faulty and wrong and needs to be replaced? ¿Es todo ese proceso errado y necesita ser corregido? Does a radical feminist movement mean that all of these jobs should be handled by women? Un movimiento radical feminista significa que todos estos puestos deberían ser entregados y manejados por mujeres, Even though a lot of this was unrighteous, o incluso cuando mucho de todo esto fue injusto. God's will was done,
se realizó la voluntad de Dios. God had their people in place that they wanted there, Dios puso a las personas que Él quería en su lugar, they have been trained into their role, fueron entrenadas en su rol, and just on the verge of the Sunday law, they are required to hold firm and take this movement through. y justo al borde de la ley dominical se requiere que ellas se mantengan firmes y lleven el movimiento a través de la ley dominical. Guíen. Each of us have a responsibility to understand and answer those questions. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de entender y responder a estas Have a preguntas. leadership that's willing to do whatever necessary to fulfill God's will. Y tienen un liderazgo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir la voluntad de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, we thank you Querido Señor, te damos gracias as we wrestle individually and as a corporate body with the subject of organization. al luchar con el tema de la organización, tanto individualmente como un cuerpo. May each of us put aside those things that confuse us Que cada uno de nosotros pueda poner a un lado esas cosas que nos confunden, the cares of life that distract us, las cosas de la vida que nos distraen. and whilst it's important to look at external events, Y aunque es importante ver a los eventos externos, because that's what you have shown us through prophecy, porque es lo que nos has mostrado a través de la profecía, to be vital for our salvation, eso es vital para nuestra salvación, son vitales para nuestra salvación. you have also ordered us to organize. También nos has ordenado que nos organicemos. Give us the strength, Danos la fuerza, the energy, la energía and the time y el tiempo to consider the organization that you want for your church. para considerar la organización que vos querés para tu iglesia. How you want this stone to be manufactured, ¿Cómo quieres que se fabrique la piedra? individually and corporately. Let us hear your voice, understand your will. Tanto individualmente como corporativamente. Déjanos escuchar tu voz y entender tu voluntad. However difficult or painful it may be, No importa cuán doloroso o difícil sea, may each of us be willing to put our ideas, our wills to one side and obey you. que podamos estar dispuestos a poner nuestras ideas a un costado y poder obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you very much. I'll hand you over to our host. Muchas gracias. Los dejo con el anfitrión.